Me he convencido en las últimas semanas y me he convencido para el futuro de expresarme de un modo más contundente sobre ciertos temas que, en mi opinión, nos están apartando de la misión de Dios para esta iglesia remanente. Son cosas que nos sacarán de la posición a la que Dios nos ha llamado. Permitidme comentar brevemente con vosotros algunas de ellas. Número 1. Guardaos de las creencias y prácticas místicas que están encontrando lugar dentro de la iglesia en formatos tales como formación espiritual y la iglesia emergente. La base de mucho de esto es un énfasis en la experiencia y en lo emocional en vez de en un sólido fundamento en la palabra de Dios. Podéis leer información útil sobre este asunto en la última Adventist Review, que muchos de vosotros habéis recibido. Es un número especial para la ASI, que se ha distribuido aquí, en esta convención. Fijaos particularmente en el artículo de 2 páginas de Mark Finley y en el futuro próximo ved más material sobre este asunto tan importante. Os pido que leáis el Adventist Review. Su profesional plantilla edita esta revista que puede seros de gran beneficio espiritual. Número 2. Alejaos de todo tipo de oración mística, tales como la oración contemplativa, los laberintos de oración, la oración repetitiva de una palabra o de ciertas frases, o la oración centrada, la cual parece haberse hecho muy popular, pero conduce a lo oculto, pues en muchos casos son eliminados de la mente todos los pensamientos, lo que posibilita la invasión del maligno en vez de tener una sencilla y humilde oración para compartir las preocupaciones con el Señor. Número 3. Resistid la música y los estilos de adoración que tienen que ver más con el entretenimiento centrado en el yo que con la humilde adoración de Dios. Hemos de admitir que tenemos muy variadas culturas y estilos de adoración en nuestra iglesia mundial. Yo acepto eso y vosotros deberíais aceptarlo también. Pero todo lo que se haga debe traer gloria a Dios y no a los participantes, sean músicos, predicadores o lo que sea. Nuestro foco ha de ser adorar a Dios y no elevar el yo. La adoración y la música deben levantarnos a la sala del trono en el cielo. No quiero ofender a nadie, y esta es mi opinión personal. Pero si la música suena como si fuera de un concierto de rock o un nightclub, debería quedarse en esos lugares. La lección de escuela sabática de esta semana, cuya autora principal es Rosalie H. Zinke, contiene puntos muy útiles. En la sección del jueves decía: lo importante de la música de adoración es que nos señale a lo más noble y a lo mejor, que es el Señor. Gracias, Dr. Schwartz, por darnos la lección esta mañana, y a Cliff Goldstein, a quien vi entre la audiencia, por editar nuestras lecciones. Número 4. Y este es un poco sensible, pero quiero que se comprenda completamente. Evitad la práctica, y hablo a nuestros líderes de iglesia, locales y de nuestras instituciones, evitad la práctica de invitar a oradores espirituales que no son adventistas del séptimo día. Evitad tenerlos como oradores en nuestras reuniones de iglesia, encuentros de varones o de mujeres, retiros, reuniones pastorales, reuniones de jóvenes y grandes ceremonias.
Ahora, quiero que se entienda completamente lo que estoy diciendo. No me refiero a rechazar o no invitar a líderes seculares o religiosos a asistir a una reunión. Hemos de hacernos amigos de estas personas. Hemos de compartir con ellos nuestra fe, pero yo me refiero a no pedirles que nos den una presentación espiritual cuando ellos probablemente simplemente no tienen la perspectiva del gran conflicto. Quiero deciros que ciertamente podemos aprender de otros que no son miembros y deberíamos animarlos a encontrar la verdad en su propio caminar con el Señor. No obstante, hemos de ser muy proactivos en pedir que oradores adventistas del séptimo día, humildes y fundamentados en la Biblia, sean quienes instruyen a nuestros miembros de Iglesia en una plena comprensión de los grandes mensajes bíblicos de Dios para este tiempo. Hermanos y hermanas de ASI, si queremos llegar con fortaleza al fin, nuestro foco ha de estar en Jesucristo, en su justicia y en su palabra todopoderosa. Como en la Reforma Protestante, la Biblia debe convertirse en nuestro fundamento. El espíritu de profecía indica que nunca fue la intención de Dios que la Reforma Protestante concluyera con Martín Lutero, sino que nosotros debíamos continuar esa gran reforma. Nunca olvidaré mi reciente visita al castillo de Wartburg, en Alemania, donde Martín Lutero fue recluido durante casi un año para su propia protección personal y para protegerlo de su propio orgullo. Leed los detalles en el conflicto de los siglos. Mientras Martín Lutero estaba allí, Dios lo condujo a traducir el Nuevo Testamento del griego al alemán en 10 semanas, usando 16 dialectos alemanes diferentes y creando así la lengua alemana oficial. La imprenta, que acababa de inventarse, según el plan de Dios, se convirtió en el vehículo para colocar la Biblia en las manos de la gente común y permitirles comprender más plenamente su relación con Dios. Hagamos uso de estas Biblias que están en nuestras manos para comprender plenamente la misión de Dios para la Iglesia Adventista del séptimo día y, por medio de su poder, concluirla con fortaleza. Hermanos y hermanas, Jesús viene pronto y su Iglesia concluirá su obra. Las señales del retorno de Cristo están por doquiera. Desastres naturales en aumento, problemas políticos sin solución, miseria económica debida a la codicia, decadencia social y moral, y avances ecuménicos que nos privarán de libertad religiosa. Quiero indicar simplemente que deberíamos apoyar toda organización o esfuerzo que aumente la libertad religiosa, pero no alinearnos con ninguna organización que pueda neutralizar nuestra capacidad para proclamar los mensajes de los 3 ángeles y concluir la obra. Pongamos nuestro foco en Cristo y su pronto retorno. En el hermoso libro En los lugares celestiales, página 127, leemos lo siguiente: cuanto más contemplemos a Cristo, hablemos de sus méritos y relatemos su poder, tanto más plenamente reflejaremos su imagen en nuestros propios caracteres y tanto menos someteremos nuestras mentes y afectos a las influencias paralizadoras del mundo. Cuanto más se espacie nuestra mente en Jesús, tanto menos nos envolverá la neblina de la duda y más fácilmente colocaremos todas nuestras pruebas y todas nuestras cargas sobre el portador de la carga.